Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente entre dos vehículos se registró en el área de L.G. Smith Boulevard. Centro de Desarrollo de Higiene de Mujer nos habla sobre el empoderamiento a la mujer. Siguen las acusaciones e investigaciones en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. Joven médica fallece por realización de procedimiento estético. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Hoy, 8 de marzo, queremos saludar especialmente a todas nuestras televidentes, a esas mujeres valientes, a esas mujeres poderosas, bellas que cada día se levantan a seguir luchando. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les queremos desear un feliz Día de la Mujer. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un fuerte accidente que se registró el día de ayer en la avenida L.G. Smith Boulevard entre dos vehículos. Ayer alrededor de las 5:05 de la tarde sucedió un accidente entre un vehículo Kia Rio y un vehículo Toyota Agya. El accidente sucedió justo a la altura de lo que se conoce como Plaza Boy, allí en la L.G. Smith Boulevard. En uno de los vehículos, al parecer, venía un menor de edad sentado en la parte de atrás. Por este motivo, se asustó durante el impacto. El conductor del otro auto también, que se encontraba allí, muy asustado por lo que había ocurrido. Las cosas muestran que al parecer el río venía desde la parte de San Nicolás como hacia el área de North, y en ese momento el Agya también intentó pasar y allí alcanzó a rozar este vehículo. Se muestra que el Agya también venía a una alta velocidad, viendo que quedó cerca de 20 metros después de donde quedó el otro vehículo. Este auto se fue en contra de una pared. La policía tuvo que cerrar ambas partes de la vía para poder atender con el accidente. La ambulancia se presentó, brindó asistencia médica, sin embargo no fue necesario trasladar a ninguna persona al hospital. Atención que según lo mencionado por el ministro Geoffrey Weber, a partir de hoy miércoles 8 de marzo los precios de la gasolina van a tener una diferencia. En esta oportunidad bajó un poco la gasolina. Lo que sí bajó fue el queroseno y también el diésel. Como sabemos, en Aruba, los segundos miércoles de todos los meses, los productos petroleros cambian, y esto dependiendo a cómo esté el crudo a nivel internacional. Se hace una adaptación al precio del combustible, bien sea que suba o que baje. El Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible, a cargo del ministro Geoffrey Weber, anunció que los precios del combustible a partir de hoy, miércoles 8 de marzo, bajarán y quedarán de la siguiente forma. El precio del diésel y el queroseno sí bajó, pero la gasolina solamente bajó un poco. La gasolina quedará en 257.6 centavos por litro, bajó 4.9 centavos. El diésel quedará en 234.8 centavos por litro, bajó 25.5 centavos, y lo que más bajó fue el queroseno, que quedará a 222.4 centavos por litro, lo que significa que tuvo una reducción. Recuerden que estos precios incluyen el BBO, el BAZB y el BAFP. Entre tanto, en conexión con este día tan importante como lo es el Día de la Celebración de la Mujer, tuvimos la oportunidad de hablar con la señora Miángela Vaz del Centro de Desarrollo Higiene de Mujer, quien estuvo hablando no solamente del empoderamiento que ellos quieren darle, pero también el acompañamiento a la mujer. Nosotros somos más que todo un punto de referencia. Trabajamos con todas las instituciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales, y cuando una mujer llega hacia nosotros, la guiamos donde tiene que ir, y a veces se queda con nosotros porque nosotros brindamos grupos de apoyo, brindamos empoderamiento. A veces con una conversación ya una mujer se siente empoderada, sabe qué hacer, dónde ir, y entonces eso vale mucho. Todo empieza con una decisión. Toda jornada empieza con el primer paso. O sea, enfócate,
céntrate, busca paz mental antes de todo y entonces empieza a generar un plan de cómo salir de la situación. Hay fundaciones como Fundación contra Violencia Relacional que ayudan en esto. Nosotros también guiamos en dónde ir y para las personas que son, digamos, parte de nuestra sociedad pero no tienen como tal los documentos, hay también instituciones que los ayudan. Entonces, CEIDEM es como la guía para que ellos lleguen a donde ellos tienen que llegar. Mi mensaje para ti, mujer joven, grande, ya de edad adulta, es que vales. O sea, el simple hecho de que existes, eres. Entonces, ocupa tu lugar, plántate, no te dejes, ocúpalo, ocupa tu puesto, tu lugar. Y entonces el respeto, como el dicho dice, se gana, pero se gana tú plantándote y exigiéndolo, ¿no? No es que te vayas a dejar pisotear por nadie, ni por hombres, ni por mujeres, ni por nadie. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque continúan las pesquisas y las investigaciones en contra de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. Allí se están recopilando no solamente toda la investigación, pruebas, testimonios, porque lo estarían inculpando, pero también teniendo relación con algunos negocios ilícitos. Las pesquisas de la Fiscalía en el caso de Nicolás Petro ya están encaminadas en 3 ejes fundamentales. Primero, los testimonios. Noticias Caracol conoció que al búnker de la Fiscalía ya se presentaron 3 personas con sus respectivos abogados que han sido nombrados en el supuesto entramado. Estas personas no solo entregaron su declaración, sino también algunas pruebas para sustentar su versión. El segundo eje tiene que ver con el cotejo de miles de chats, audios y grabaciones entregados por Day Vázquez, donde hay otros nombres de presuntos implicados que aún no han salido a la luz pública y que eventualmente podrían ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Y el tercero está relacionado con las cuentas de Nicolás Petro, es decir, establecer si sus ingresos son suficientes para mantener su nivel de gastos. De los primeros señalados en este entramado está el condenado por narcotráfico Samuel Santander López Sierra, el hombre Malboro, quien según Day Vázquez habría entregado 600 millones de pesos a Nicolás Petro. Hoy este hombre envió un audio a RCN Radio negando cualquier tipo de contacto con la familia Petro. El 95% de la votación que tiene el presidente no lo conoce y jamás ha hablado con él. Yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción porque creemos en el proyecto político. Yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio. En este caso, los investigadores indagan para establecer si hubo algún delito electoral o un enriquecimiento ilícito. Nos vamos ahora a Venezuela, en donde el choque de 2 vehículos lamentablemente dejó a 2 personas fallecidas y varias personas heridas. Al momento de chocar, los vehículos quedaron totalmente incendiados y por eso las personas que venían en el interior fallecieron incineradas. El reporte es de Venevisión. Tras una intensa búsqueda efectuada por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, fue ubicado el conductor de la camioneta que, según las autoridades, provocó el fatal accidente en la Circunvalación 1 la noche de este lunes. El sujeto quedó identificado como Sigilberto Rafael González, de 51 años de edad, y que impactó contra los otros 2 vehículos. Al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol y conducía a exceso de velocidad. Logramos trasladar 6 personas heridas a los hospitales Coromoto y Universitario y 2 quedaron aprisionadas dentro de los vehículos. El estado, de manera reservada, 2 pacientes que se encuentran en el hospital Coromoto, pero sin embargo generalmente estable, igual que en el hospital Universitario, donde está un niño de 11 años de edad, está bajo estricta vigilancia médica. Deben de respetar, ¿no? Los canales de máxima velocidad son de 80, a veces, bueno, sobrepasamos esos niveles y hay que respetar también el canal de cada quien, hay que ser muy prudente en eso. Carlos Augusto fue mayor de 21 años de edad y su tía Nuri Coromoto Chacín, de 63, murieron carbonizados luego que el conductor de la camioneta de doble tracción quedara sobre el vehículo en el que viajaban. El derrame de combustible provocó rápidamente se incendiaran los carros. Aquí no respetan, aquí pasan los carros
horrible. A veces uno está aquí en el puesto y le quieren volar a uno. Lo que pasa es que yo a ellos les digo, pongan cuidado, pero la uno siempre ha sido peligrosa. Funcionarios de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre de la PNB acordonaron el área del siniestro y profundizan las investigaciones. El llamado de las autoridades a los conductores a no exceder los límites de velocidad, sobre todo en los distintos corredores viales de la ciudad de Maracaibo, donde en las últimas semanas se han incrementado los accidentes viales. Y tristemente hoy, en el Día de la Mujer, hablamos del fallecimiento de una joven que se acaba de graduar de medicina y que tenía un futuro por delante. Sin embargo, ella quiso poder arreglar su aspecto físico y se sometió a una cirugía estética. Lamentablemente no resistió y, según lo que indicaron a su familia, al parecer durante el tratamiento de esta cirugía, ella tuvo un paro cardiorrespiratorio. Una joven médica que terminó la carrera el año pasado falleció durante una cirugía estética en Foz de Iguazú. La fallecida fue identificada como Lizy Ferreira Mareco, de 23 años, y residía en el barrio San José de Ciudad del Este. Ingresó a una conocida clínica de la ciudad para someterse a una cirugía estética. De acuerdo a los familiares, pretendía colocarse implantes de silicona y corregirse imperfecciones en la nariz. Estaba entusiasmada con el procedimiento e ingresó al quirófano en excelentes condiciones, hasta que minutos después la familia fue informada de su fallecimiento, a pesar de los intentos por reanimarla. La escueta explicación que brindaron a los familiares fue que sufrió un paro cardiorrespiratorio. En Foz de Iguazú se informó que la familia realizó la denuncia ante la Policía Civil, donde se abrió la investigación. El cuerpo de la joven será liberado luego de la autopsia, que será realizada en el Instituto Médico Legal y que determinará las causas de la muerte ante una probable negligencia denunciada por la familia. Nos vamos para hoy Atlanta, en los Estados Unidos, en donde una supuesta protesta ambientalista terminó en tremendo campo de guerra en contra de un centro de acopio. El informe es de José Pernalete, de La Voz de América. Las imágenes de seguridad en un centro de entrenamiento policial a las afueras de Atlanta muestran a docenas de personas con el rostro oculto mientras atacaban con piedras y objetos contundentes a agentes dentro de la instalación. Las autoridades calificaron a los atacantes como agitadores que utilizaron artefactos pirotécnicos e incluso bombas incendiarias tipo Molotov. Si atacas a los agentes del orden público, si dañas su equipo, estás infringiendo la ley. Esto fue un ataque muy violento, una situación de ataque muy violento. No se trataba de un centro de capacitación en seguridad pública. Se trataba de la anarquía y se trataba del intento de desestabilizar. Algunos sujetos llevaban consigo escudos en el asalto. La policía de Atlanta registra al menos 35 arrestos. Este centro de entrenamiento ha sido objeto de protestas de quienes se oponen al impacto ecológico en más de 32 hectáreas para construir la llamada Cop City o ciudad policial. En el mes de enero, un manifestante que acampaba en el terreno, Manuel Páez Terán, murió por múltiples disparos en una supuesta operación de limpieza de la policía, luego de que un agente recibiera una herida de bala. Según el informe, es que se disparó un tiro que desafortunadamente hirió a otra persona y eso no nos da la verdad que necesitamos. No estamos aquí hoy porque podemos sentarnos a juzgar lo que sucedió. Estamos aquí hoy porque necesitamos hechos. Una autopsia privada solicitada por la familia del activista develó que el cuerpo tenía más de 10 impactos de bala. Ahora nos vamos a un suburbio en Ecuador, en donde las autoridades, en acompañamiento con diferentes vecinos del sector, llegaron a una casa que se conoce como la Casa de la Basura, debido a que la persona que residía en este lugar, al parecer, tenía ciertos problemas mentales y estaba acumulando absolutamente todo. Allí, cuando se dieron cuenta, el cúmulo de basura llegaba a toneladas. Maletas, colchones, muebles dañados, ropa mojada, peluches y más estaban almacenados dentro de esta casa de 2 pisos. Personal de Urbaceo, junto al de Justicia y Vigilancia, se unieron la mañana de este lunes para limpiar el inmueble, ubicado en las calles 28 y Camilo de Estruje, en el suburbio de Guayaquil. Según los moradores, desde hace 7 años han tenido que lidiar con la crítica insalubridad que generaba el sitio por la acumulación de los desechos. Había 2 toneladas de basura. Más que todo las ratas, que lo que no teníamos ratas aquí en la casa, ahorita hay bastantes ratas. En la pandemia, créame que esto fue terrible. Comenzó a recoger los colchones de todas las personas que habían fallecido de COVID-19, muebles, entre otras cosas.
y se acopiló allí. Entonces toda la vecindad estuvo en zozobra con miedo a quebrantar su salud. Javier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, detalló las condiciones de la vivienda y lo que encontraron. Gatos muertos, perros muertos, ropa en mal estado, enseres, una serie de cosas que han ido acumulándose que incluso han taponado los accesos. Puede ser motivo de algún probable incendio que puede producirse por las cosas que ahí se almacenan y que puede sí poner en peligro la vida tanto de la persona que está aquí como la de los vecinos. Además, indicó que el dueño de la casa tendría problemas de salud mental y por eso intentaron llevarlo a un centro médico. Y los dejo con este accidente que ocurrió en una de las vías de Río de Janeiro, en Brasil, en donde un camión logró voltearse y allí tenía en su interior una gran cantidad de pollos vivos. Muchos de ellos tristemente fallecieron. Sin embargo, lo más duro de este caso es que muchos habitantes de este sector llegaron a saquear y a llevarse los animales. Un camión que transportaba decenas de pollos vivos se volcó en la mañana de hoy en la zona oeste de Río de Janeiro, en Brasil. El conductor afortunadamente no resultó herido. El accidente ocurrió a las 6:40 de la mañana de hoy en el estado de Estrada do Gavinal, cerca del intercambiador conocido como Giro do Cebolinha, junto a Ciudad de Deus, en Brasil. Los animales estaban en jaulas y en otoño se dispersaron por la pista. Muchos murieron en el accidente. Poco después de lo que ocurrió, hubo también allí varias personas que empezaron a saquear este camión y a llevarse a los animales. Se llevaron algunas cajas, pero después llegó la policía y acordonó el área. El camión se dirigía a un matadero cercano. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las causas de la endometriosis. Joven se casó con su padrastro, tiene familia y dice que ha sido la mejor decisión. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, full hybrid, mais data, full postpaid, mais data, full prepaid, mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar ano grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. Ay, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Aí llega, mas bispo te mata não. Bom dia, amigo. Te mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy en conexión con el Día de la Mujer hablemos de uno de los temas que más afecta a muchas mujeres y es la endometriosis, pues esto que afecta ese tejido que recubre el endometrio. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? Pero también, ¿cuál es la ayuda? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio, que es el revestimiento del útero, pero fuera de él, y son como semillas que pueden implantarse no solo en el aparato reproductor femenino, sino en otras áreas. Y es como semillita.
donde quiera que estén esas semillitas causan esa reacción inflamatoria. Si penetran mucho, entonces va a ser más la sintomatología, de acuerdo a donde estén. Por ejemplo, en el área de la pelvis tienes varios órganos. Tienes el intestino, tienes la vejiga, tienes el útero, tienes las trompas y tienes el ovario. O sea que tienes suficientes personas en esa área pélvica o suficientes órganos donde se pueden implantar. Y es que depende del área donde se implanten las semillas son los síntomas. Por ello puede haber síntomas gastrointestinales, de urgencia o ardor al orinar si es en la vejiga, y en uréter podría aparecer piedra del riñón. Pero cuando es en el aparato reproductor, los signos son dolor al tener relaciones sexuales, sangrado excesivo y está asociado a infertilidad. Donde quiera que ellas se implanten van a causar los síntomas. Por eso es que los síntomas de endometriosis primordialmente es dolor. Ese es el síntoma número 1. ¿Que puede o no estar asociado a menstruación? Pues correcto. No existe actualmente una causa exacta, pero podría haber una predisposición hereditaria. Abuelas, tías o primas que tuvieron endometriosis, hay un 48% de probabilidad que algún pariente directo de esa línea pueda desarrollar endometriosis. Nuestra sección de las más virales el día de hoy va a estar dedicada a la mujer y en esta oportunidad les voy a presentar una bonita historia de una mujer venezolana que recibió el mejor regalo de su vida, pues ella es vendedora ambulante y allí en compañía de su pequeño recibió una tremenda sorpresa. Este hombre es conocido en redes sociales por compartir videos con las acciones que él hace con adultos mayores o vendedores ambulantes, a diferencia de algunos influencers que graban videos y que terminan siendo mentiras. Uno de los videos más famosos fue con una vendedora de panes y yuca en una de las vías de Venezuela. La mujer estaba sentada con su pequeño hijo vendiendo estos productos y fue abordada por el hombre. Él le preguntó que cuánto costaban estos panes que ella tenía en su poder y aunque ellos solamente costaban $9, él le pagó $100, gesto que hizo llorar a la mujer porque no lo podía creer. Ella contó que iba a usar parte del dinero para comprar comida y la otra mitad también para los insumos para seguir vendiendo. Sin embargo, José, este influencer, le dio otros $100 para que ella usara el dinero. Estas imágenes han conmovido a millones de personas y han provocado que este empresario venezolano reciba elogios. En Venezuela, el salario es de 130 bolívares, unos $30. No obstante, eso puede cambiar constantemente. Por eso, el gesto del hombre de darle $200 a la vendedora, pues le servirá más que seguro para varios meses. Y si hablamos de esas mujeres poderosas, vean a ella de 98 años que logró llevarse el triunfo de una carrera. Ella estaba haciendo atletismo y a pesar de su edad, pues nos demuestra que simplemente la edad es un número y ella se encuentra físicamente perfecta para ganar. El atletismo es uno de los deportes que más exigencia física necesita debido al alto impacto que tiene sobre los tobillos y las rodillas. Sin embargo, bajo este contexto, vamos a ver lo que ocurrió con esta mujer de una edad avanzada. Betty Lindbergh es una estadounidense de 98 años que demuestra que es la afirmación de una falacia y que no hay edad para completar una competencia atlética. Lindbergh es una mujer nacida en Atlanta, en los Estados Unidos, que comenzó en el mundo del atletismo a los 65 años. Desde allí ha participado en varias competencias en las que ha ganado el reconocimiento gracias a su esfuerzo y dedicación. La mujer corrió en la Publix Atlanta 5K, registrando un tiempo de 59 minutos y 6 segundos, superando a cualquier registro de su grupo de edad. Lindbergh estuvo todo el tiempo caminando, marcando un promedio de 11 minutos por kilómetro. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. ¿Están pensando en disfrutar y descansar en estos próximos días de Semana Santa y están deseando despegar hacia los cielos azules? Pues ahora envían estos vuelos directos desde Aruba con Delta Airlines para Atlanta, Boston y New York con Delta Airlines. Vuelos directos desde el aeropuerto de Aruba Reina Beatrix.
Hace algunos días se conoció el triste fallecimiento de una profesora de español en Francia, pues allí su esposo quiso rendirle un homenaje el día de su fallecimiento y frente al ataúd él decidió bailar presente a todas las personas que se encontraban allí. La profesora de 52 años falleció el pasado 22 de febrero mientras dictaba una clase de español en el Liceo Particular Santo Tomás de Aquino en Francia. Durante la clase, uno de los estudiantes, identificado como Tom, de 16 años, se levantó de su puesto, cerró la puerta y apuñaló a la mujer, afectando uno de los pulmones. Después de lo que ocurrió, según lo que indicaron, el joven sufría de problemas psiquiátricos por los que estaba siendo tratado. El funeral se llevó a cabo esta semana en Francia, en donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós. Sin embargo, su esposo decidió rendirle un homenaje y empezó a bailar frente al féretro de su amada. Esto hizo que muchos internautas estuvieran muy enternecidos por la acción. Y si hablamos de esas historias increíbles, vean la que les tengo a continuación, que ha generado una gran polémica en redes sociales, pues una joven decidió casarse y aparte de eso tener familia e hijos con el que en algún momento en su vida fue su padrastro. Durante este fin de semana estallaron las redes sociales con una reciente polémica, pues una joven contrajo matrimonio con su padrastro, del cual afirmó ser la mejor decisión de su vida. Luego de que la joven hiciera pública su confesión, las críticas flotaron en su contra y más aún, indicó, la recién casada reveló en un video besando a quien fuera alguna vez el esposo de su mamá. El video ya tiene cerca de 200,000 comentarios, además de llevar la etiqueta #MarryYourMomsEx, cásate con el ex de tu mamá. Christie ha generado controversia entre quienes apoyan y quienes no, y también tituló su post como casarme con mi padrastro fue la mejor decisión que he tomado. En las imágenes se ve a la pareja dando el sí en Las Vegas, muy felices y emocionados por emprender una vida junto. Tras la polémica, la creadora de contenido salió a su defensa y explicó cómo se lleva con su madre después de comprometerse con quien fuera su padrastro. Aseguró que la apoya e inclusive asistió al matrimonio. Y los dejo hoy con un mensaje del Día Internacional de la Mujer para todas esas mujeres especiales, poderosas, empoderadas, pero también valientes que día a día salen de sus casas a luchar por un mejor futuro. A ti, mujer, de parte de todo el equipo de Primera Plana, queremos desearte un feliz Día de la Mujer. Hoy celebramos el Día de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, fue declarado por la ONU en 1975. Sin embargo, lejos de tratarse un día de celebrar, también es un momento para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres por igualdad, reconocimiento y el ejercicio real de los derechos. Hoy, mujer, celebramos nuestro día con orgullo porque somos la combinación perfecta entre el amor y la comprensión, porque somos fuertes, luchadoras y emprendedoras. ¡Feliz día! ¡Feliz Día de la Mujer! Porque tenemos el coraje para perseguir nuestras metas y nos llenamos de entereza ante las dificultades. Madre, esposa, hija, compañera, vecina, abuela, hermana, prima, amiga, compañera de trabajo. Gracias a todas por llenar el mundo de luz y alegría. Hoy, 8 de marzo, es el día en que recordamos lo importante que somos las mujeres durante los momentos de nuestra vida. De parte de todo el equipo de Primera Plana y también de Telearuba, queremos desearte a ti, mujer, felicidades en tu día. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.